Saludos, ingeniero. Este es el taller del capítulo 16. A continuación, mis preguntas. ¿Cuáles son las dos fuentes principales de financiamiento espontáneo a corto plazo de una empresa? ¿Cómo se comportan sus balances en relación con las ventas de la empresa? Las dos fuentes principales son las cuentas por pagar y las deudas acumuladas. En cuanto las ventas aumentan, también se suele aumentar las cuentas por pagar y las deudas acumuladas, reflejando un incremento en pasivos espontáneos en proporción a las operaciones. En 16.2 hay algún costo asociado con tomar un descuento por pago de contado y alguno con renunciar a un descuento por pago de contado. ¿De qué manera los costos de un préstamo a corto plazo afectan la decisión del descuento por pago de contado? Si al tomar un descuento por pago de contado implica pagar menos, se liquida antes del plazo. Esto significa sacrificar la cantidad menor a pagar por un posible o una posible ganancia de intereses si se mantiene el pago para después. No aprovechar puede traducirse en pagar más por la misma compra o pagar un mayor costo total. 16.3. ¿Qué es diferir las cuentas por pagar? ¿Qué efecto tiene esta acción en el costo de renunciar a un descuento por pago de contado? Diferir las cuentas significa retrasar el pago más allá del plazo acordado, aprovechando el periodo de gracia o simplemente proponiendo el pago para usar el efectivo en otros usos. Al diferir el pago de cuentas por pagar, una empresa corre el riesgo de aumentar el costo de renuncia a un descuento por pronto pago, ya que podría enfrentar intereses o penalizaciones. Esto también puede dañar en relación con los proveedores, aunque en ciertos casos el costo adicional podría ser mínimo si no hay recargos. La práctica generalmente eleva el costo total de no aprovechar un descuento. Las preguntas elaboradas por mí. ¿Por qué es importante la tasa de interés preferencial em, para el costo de un préstamo bancario a corto plazo? Bueno, la tasa de interés preferencial es crucial para el costo de un préstamo bancario a corto plazo porque los bancos lo utilizan como base para determinar las tasas que cobrarán a sus prestatarios, añadiendo una prima según el grado de riesgo del préstamo, lo que afecta directamente a la cantidad de intereses que se tendrán que pagar durante la vida del préstamo. ¿Qué es un préstamo de tasa flotante? Pues un préstamo de tasa flotante es aquel en que la tasa de interés se establece inicialmente por un incremento por encima de la tasa preferencial, pero tiene permitido flotar o variar conforme esta tasa preferencial cambia hasta el vencimiento del préstamo. Bueno, ¿en qué se diferencia la tasa efectiva anual entre un préstamo que requiere pagos de intereses al vencimiento y otro préstamo semejante que requiere los intereses por adelantado? La principal diferencia, pues, es el método de cálculo de los intereses y cómo se reflejan en el monto total a pagar. En el primero, con intereses al vencimiento, el prestatario recibe el monto total del préstamo y paga los intereses junto con el capital al final del periodo. Y pues la tasa efectiva anual se calcula simplemente dividiendo el interés total entre la cantidad prestada. En el préstamo con intereses por adelantado o préstamo por descuento, los intereses se deducen del monto del préstamo antes de que el prestatario reciba el dinero, lo que significa que el prestatario recibe una cantidad menor de lo solicitado, pero debe devolver el principal completo. Debido a que se recibe menos dinero inicialmente, la tasa efectiva anual de un préstamo con descuento es siempre mayor que la tasa nominal o la tasa efectiva anual de un préstamo con intereses al vencimiento, ya que el costo de interés se calcula sobre un capital efectivamente menor. En la última pregunta, pues, ¿cuáles son los términos y características básicas de un pagaré de pago único y cómo se obtiene la tasa efectiva anual en un documento de este tipo? Bueno, un pagaré de pago único es un préstamo a corto plazo, el cual se puede obtener de un banco comercial. En este se otorga un solo monto a un prestatario de negocios solventes que necesita fondos para un objetivo específico durante un breve periodo. El instrumento resultante es un pagaré y este por lo general tiene un vencimiento de 30 días a 9 meses o más. Además, el interés cargado por lo general está vinculado de alguna manera a la tasa preferencial de interés. Dentro de un ejercicio que está en el libro de Gitman, se utiliza esta fórmula para hacer el cálculo de la tasa efectiva anual de un pagaré, que es igual a uno más la tasa de interés del periodo elevado al número de periodos en el año y todo esto pues menos uno. Continuando con las siguientes preguntas, tenemos qué es una línea de crédito y que es un acuerdo entre un banco comercial y una empresa que
especifica el monto del financiamiento a corto plazo sin garantía que el banco tendrá disponible para la compañía durante un periodo determinado. Un acuerdo de línea de crédito tiene por lo general una duración de un año y a menudo refleja ciertas restricciones al prestatario. No es un préstamo garantizado, más bien indica que si el banco tiene fondos suficientes disponibles, le permitirá al prestatario deberle hasta una determinada cantidad de dinero. Dentro de esa misma pregunta también dice que describa cada una de las características siguientes que a menudo se incluyen en los contratos, como las restricciones de cambios operativos, que es que un banco puede imponer sobre la condición financiera o las operaciones de una compañía con parte del contrato de la línea de crédito. El saldo de compensación que se requiere en una cuenta de cheques, al igual a ciertos porcentajes del monto obtenido en el préstamo de un banco. La limpieza anual, que es el requisito que estipula que durante algunos días del año los prestatarios con una línea de crédito deben mantener un saldo igual a cero en los préstamos, es decir, no tener adeudos con el banco. Como siguiente pregunta, ¿qué es un contrato de crédito continuo resolvente? Que es una línea de crédito que permite al prestatario utilizar fondos de manera continua hasta un límite establecido, a medida que el prestatario paga el saldo utilizado y la línea de crédito se repone y vuelve a estar disponible para su uso. ¿En qué se diferencia este contrato del contrato de línea de crédito? Que el resolvente es la línea de crédito que renueva automáticamente cuando pagas, como las tarjetas de crédito, y la línea de crédito es el monto máximo del que puedes disponer, pero no necesariamente se renueva. ¿Qué es una comisión del compromiso? Que esta se aplica sobre el saldo promedio no utilizado de la línea de crédito del prestatario y por lo general es de aproximadamente 0,5% de la parte promedio que no utiliza la línea. Siguiente pregunta está, ¿de qué manera la empresa utiliza el papel comercial para recaudar fondos a corto plazo? Es una forma de financiamiento que consiste en pagares a corto plazo y sin garantía que emiten las empresas con alta capacidad crediticia, que por lo general solo las grandes empresas de incuestionable solidez financiera tienen la capacidad de emitir papel comercial. ¿Quién puede emitir este papel comercial? Hoy en día lo emiten las compañías financieras, las empresas manufactura que representan una porción más pequeña de este tipo de financiamiento. ¿Quién compra el papel comercial? Eh, el cual conservan con valores negociables para proporcionar una reserva de liquidez que gana interés. Para más información sobre el uso reciente, el papel comercial, lean el recuadro del enfoque de las prácticas. Buenas noches, ingeniero. Yo le voy a dar una breve explicación sobre las preguntas que yo elaboré. Eh, Como primera pregunta tenemos, ¿cuál es la diferencia más importante entre las transacciones internacionales y las domésticas? También tenemos varias preguntas a continuación, tales como, ¿cómo se usa una cartera de crédito para financiar las transacciones de comercio internacional? ¿Cómo se usan los valores netos en las transacciones entre las subsidiarias? La diferencia más importante entre las transacciones internacionales y las domésticas radica en el riesgo y la complejidad adicionales que implican los factores de transfronterizos. Estos incluyen riesgos tipo de cambio, riesgos políticos o legales, también barreras culturales y lingüísticas, problemas logísticos y de transporte, riesgos de crédito y de cumplimiento. Una carta de crédito se usa para financiar transacciones de comercio internacional al reducir el riesgo para ambas partes, el exportador y el importador. Funciona de esta manera. Aquí tenemos una explicación de cómo funciona. El importador, el comprador, solicita a su banco que emita una carta de crédito a favor del exportador, o sea, el vendedor. El banco del importador se compromete a pagar al exportador una cantidad específica de dinero, siempre y cuando el exportador presente los documentos de envío requerido, factura, lista de empaque, conocimiento del embarque, etcétera, dentro de un plazo determinado. El banco del emisor
envía a un banco en el país del exportador, o sea, un banco notificador o confirmador. Cuando el exportador envía la mercadería presente los documentos de envío, el banco notifica si los documentos están en regla. El banco notifica también si le paga al exportador. También el importador paga a su banco una vez que los documentos y las mercancías han sido recibidos. Por aquí tenemos la cartera de crédito actual como una garantía de pago para el exportador, ya que el banco asume la responsabilidad de pago en un lugar del importador. Para el importador asegura, para el importador asegura que solo se realizará el pago una vez que los bienes hayan sido enviados y los documentos estén correctos. Dice, los valores netos en las transacciones estén entre subsidiarias, se refieren a un proceso mediante el cual se componen las partes por pagar y las cuentas por cobrar. Ahí le hace una breve explicación de todo lo que uno hace, bueno, el comprador y el vendedor hace para poder vender y adquirir sus productos. Como siguiente pregunta tenemos, ¿los préstamos a corto plazo con garantía se consideran con mayor o menor riesgo que los préstamos, sí, con mayor o menor riesgo que los préstamos a corto plazo sin garantía? ¿Y por qué? Entonces, los préstamos a corto plazo con garantía se consideran de menor riesgo porque el préstamo que que los préstamos a corto plazo sin garantía. Aquí viene el por qué. Porque la garantía, también conocida como colateral, proporciona al prestamista un activo tangible que puede ser embargado y vendido para recuperar el monto del préstamo, en caso de que el prestatario incumpla con sus pagos. Esto reduce la pérdida potencial del prestamista. En un préstamo sin garantía, el prestamista solo tiene la promesa de pago del prestatario y debe confiar únicamente en su solvencia y capacidad de generar flujo de efectivo, lo que implica un riesgo mayor. También tenemos, en general, ¿qué tasas de interés y comisiones se imponen en los préstamos a corto plazo con garantía? Porque estas tasas, por lo general, son más altas que las tasas de préstamos a corto plazo sin garantía. Generalmente las tasas de interés y comisiones impuestas por los préstamos a corto plazo con garantía suelen ser más bajas que las de los préstamos a corto plazo sin garantía. La pregunta original parece contener un error al sugerir lo contrario. Ahora viene por qué. Porque las tasas son generalmente más bajas que los préstamos con garantía. Menor riesgo para el prestamista y mayor seguridad para la recuperación. También tenemos qué tasas de interés y comisiones se imponen. Em, Más abajito, por favor. Bueno, aquí dice las tasas de interés y se basa en la tasa de referencia y las comisiones pueden inferir en tarifa de originación de tarifas por valorización de la garantía.
Ya para culminar, las preguntas elaboradas por mí. La primera dice, describe y compare las características básicas de los siguientes métodos de uso de las cuentas por cobrar para obtener financiamiento a corto plazo. La primera que es cesión en garantía de cuentas por cobrar y B, factoraje de las cuentas por cobrar. Y asegúrese de mencionar las instituciones que las ofrecen. Pues existen métodos que permiten a las empresas utilizar sus cuentas por cobrar, es decir, las ventas realizadas a crédito que aún no han sido cobradas como una forma de obtener dinero de inmediato. Hablando de la primera, que es la cesión en garantía de cuentas por cobrar, pues básicamente la empresa usa sus cuentas por cobrar como respaldo para obtener un préstamo, pero sigue siendo responsable de cobrar a los clientes. Y si los clientes no pagan, pues la empresa debe pagar igual y es más seguro para la empresa, pero esto puede implicar más compromiso. En la siguiente que vamos a hablar del factoraje de cuentas por cobrar, pues la empresa vende sus cuentas por cobrar a una institución especializada llamada factor, que puede ser una empresa privada o una división de un banco. Y a diferencia del método anterior, aquí la empresa cede completamente el derecho de cobro y es el factor quien se encarga de gestionar los pagos del cliente a cambio de recibir el dinero anticipado y la empresa paga una comisión o un descuento sobre el valor total de las cuentas. Las instituciones que las ofrecen, pues las empresas de factoraje, algunas filiales de bancos y entidades financieras especializadas en comercio y crédito. Y la última pregunta dice, para los métodos siguientes de uso de inventario como colateral de un préstamo a corto plazo, escriba las características básicas de cada uno y compare su uso. A, garantía flotante contra el inventario. B, préstamo garantizado con inventario contra recibo de fideicomiso. Y C, préstamos con certificado de depósito, recibo de almacén. Hablando del primer método que es garantía flotante contra el inventario, este método pues la empresa ofrece como garantía todo su inventario disponible, pero conserva el control total sobre él y esto significa que puede seguir vendiéndolo, reponiéndolo o utilizándolo en sus operaciones normales. Sus características pues se basa en que el prestamista no identifica productos específicos como garantía. Es un método flexible para la empresa, ideal cuando el inventario rota con frecuencia y es común cuando existe confianza entre la empresa y el prestamista. Ve el siguiente método que es préstamo garantizado con inventario contra recibo de fideicomiso. Pues el inventario se transfiere a un tercero, el fideicomisario, quien lo mantiene en custodia como respaldo del préstamo. Y la empresa pierde el control directo del inventario mientras el préstamo esté activo. Sus características es que aumenta la seguridad del prestamista, ya que el inventario está bajo supervisión, es adecuado para productos de alto valor o materias primas, y la empresa solo podrá acceder al inventario cuando cumpla con el pago del préstamo. La siguiente es el préstamo con certificado de depósito. Pues aquí el inventario se guarda en un almacén autorizado, el cual emite el certificado de depósito que sirve como garantía. Entre sus características es que el inventario permanece almacenado fuera del control de la empresa. El certificado respalda que los productos estén físicamente disponibles y protegidos. Y es una garantía sólida para que el prestamista, sobre todo en operaciones comerciales grandes o con productos fáciles de reventa. Bueno, esto ha sido todo de parte de nuestro taller y bueno, muchas gracias.